Hoy vamos a escuchar un tema relevante y omnipresente, por desgracia, en nuestra sociedad, y no es otro que las adicciones modernas. Vamos a intentar describir el por qué nos volvemos adictos a la pornografía, al tabaco, a las pantallas o al alcohol. Son temas complicados y complejos, que seguramente tengan soluciones complicadas y complejas. Y para ello, hoy contamos con Gabriel Auz. Él es educador social, especializado en conductas adictivas, y nos va a intentar explicar cómo reconocer, cómo prevenir o cómo tratar este tipo de conductas. Muy bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Pues muchísimas gracias a ti, Claudio. Para mí es todo un placer. Me siento, como te decía hace unos momentos, un privilegiado de estar contigo en este programa y espero que pasemos un buen rato y bueno, debatamos un poquillo sobre estos temas que son tan preocupantes tantas veces. Pues sí, pues el placer es mío y la verdad es que, como comentábamos, ¿no? Creo que no se habla lo suficiente, o por lo menos en mi percepción, no me llega tanta información al respecto. Y a veces, como padre, como profesor o simplemente pues como consumidor de pantallas, como posibilidad, ¿no? Al final de tener un tipo de adicción al alcohol, al tabaco o a la propia pornografía, que creo que también se habla muy poco, a veces no le damos esa importancia y claro, cosas que no se le dan importancia quizás son las que nos pueden, digamos, perjudicar luego. Así que la primera pregunta va a ser para que entendamos todos esta entrevista. ¿Nos podrías definir, antes de nada, realmente qué es una adicción, Gabriel? Bueno, pues hay muchas definiciones, ¿no?, de adicción. Desde luego está, digamos, la canónica, podemos decir, ¿no?, la más habitual, la que da la Organización Mundial de la Salud, que curiosamente a mí no me hace de demasiada gracia porque habla de enfermedad y habla de trastorno mental, ¿no? Y entonces a mí esta definición pues digamos que no me gusta demasiado porque creo que ya se tiende a patologizar demasiadas cosas en esta vida y creo que además también eh, a mí en mi trabajo, ¿no?, como persona que trabajo en la intervención directa, ¿no?, con las conductas adictivas, me sirve de muy poco, ¿no? Al final, Claro. decir, pues esto es una enfermedad o te vamos a etiquetar de esta manera o de esta otra, ¿no? Como adicto, ¿no? Que yo escapo un poco de eso porque creo que no me ayuda absolutamente en nada y creo que por tanto tampoco a la persona, ¿no?, le ayuda definirse como un enfermo o como alguien que tiene un tipo de trastorno, ¿no? A mí me gusta más pensar que, bueno, acepto más quizá, ¿no?, el trastorno de la conducta, quizá, ¿no?, como algo Ujú. que realmente se puede superar, se puede abordar digamos, con el tratamiento adecuado, pero no me gusta hablar demasiado de enfermedad, ¿no?, porque creo que ya, como digo, hablamos demasiado a veces de enfermedades. Y además creo que el tema de enfermedad, además, por ejemplo, este tipo de definiciones suelen hablar de enfermedad crónica recidivante, con lo cual tú imagínate, ¿no?, una persona que siente que tiene una enfermedad crónica que además eh, lleva a constantes recaídas, ¿no? Realmente puede pensar, bueno, entonces yo para qué hago para qué hago una terapia, para qué hago una rehabilitación si esto no hay nada que ganar. Entonces yo escapo un poco de todas esas definiciones y yo más bien me centro en lo que es la conducta, ¿no? Cuando una persona siente que ha perdido libertad, cuando una persona siente que no tiene control, ¿no?, sobre una determinada conducta, bueno, pues, o que pasa más tiempo del que quisiera, que ha intentado cambiar esa conducta y no lo consigue. Bueno, pues ahí a lo mejor podríamos pensar que hay algo, ¿no?, que hay una conducta adictiva. Ya si es una adicción o una conducta adictiva o un trastorno, un problema, pues me da un poco igual, ¿no? Alguien está sufriendo un problema y necesita solucionarlo y no lo consigue, bueno, pues ahí podríamos decir que estaríamos en esa situación. De todas maneras, a mí me gusta mucho pues la etimología, ¿no?, de dónde procede la palabra adicción. Y la palabra adicción viene del latín adictus. Y el adictus, en la antigua Roma, era aquella persona que pasaba a ser esclava de otra
como consecuencia de las deudas. Entonces, creo que define bastante bien, ¿no?, lo que es una adicción a pesar del paso del tiempo y de todo esto, ¿no? Alguien que ha perdido un poco la libertad y, y bueno, pues es esclavo de otra cosa, por lo menos temporalmente. Ujú. Pero en esta definición podemos entender que tiene una acepción negativa, ¿no? Peyorativa. Entonces la pregunta podría ser, ¿puede haber adicciones saludables o adicciones buenas? Por ejemplo, alguien puede ser adicto al entrenamiento, puede ser adicto a estudiar, puede ser adicto a comer bien, puede ser... ¿Eso sería una adicción? ¿Sería un trastorno de la conducta? ¿Sería una forma sería no sería una patología? Pero ¿hasta qué punto, dónde tenemos una línea si existiera, donde la persona ya, esa conducta, llega a ser algo negativo? ¿O una adicción puede ser algo positivo? Vale, sobre esto, a mí me gusta mucho citar a Enrique Echeburúa, que es un psiquiatra que además es catedrático también en la Universidad de Bilbao. Es uno de los grandes referentes en el mundo de las conductas adictivas en este país. Y bueno, en una de las formaciones en las que yo tuve la oportunidad de asistir con él, dijo una frase que a mí se me ha quedado grabada y que me gusta repetir, y que él decía que cualquier actividad placentera es susceptible de terminar convirtiéndose en una adicción, ¿no? Porque realmente es como las personas nos iniciamos, ¿no?, en una adicción, porque algo nos resulta placentero por el motivo que sea, porque nos provoca unas sensaciones determinadas que son agradables o que, sí, sobre todo eso, que son agradables, y entonces repetimos esa conducta. Y la repetimos de tal manera que al final hay una pérdida de control, ¿no?, sobre ese comportamiento. Y ahí ya empezamos a hablar de que puede haber una dependencia y a continuación una conducta adictiva. ¿Dónde están las fronteras? Bueno, es difícil a veces establecerlo, ¿no?, pero evidentemente los profesionales tienen herramientas diagnósticas que nunca, yo creo que tampoco son fiables al 100% y al final, bueno, pues estamos en el campo de la dependencia o ya de la adicción pura, ¿no?, que a veces son etiquetas que los profesionales ponen, pero que para mí lo realmente importante es si la persona siente que ha perdido el control, si siente que no es capaz de dominarse, que no puede prescindir de esa actividad que repite a veces de forma compulsiva, que cuando no realiza esa actividad experimenta malestares, bueno, pues ahí evidentemente hay que hacer algo, ¿no? Evidentemente me refiero al síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando aparece el síndrome de abstinencia, y esto puede aparecer también digamos, en adicciones comportamentales, ¿no?, pues como puede ser el juego patológico o puede ser, pues sí, el tema de las pantallas que decías, ¿no? Todo este tipo de conductas también podemos experimentar un malestar si hay una adicción y dejamos de realizar esa actividad, pues puede aparecer ese malestar. Entonces eso también es un síntoma, ¿no?, de que algo pasa, ¿no? Hmm. Si alguna persona, por ejemplo, ya le está viniendo a la cabeza alguna acción que ejecuten ellos y que si dejan de hacerla sienten ese malestar, pero voy a volver a darle la vuelta, aunque sea a priori una actividad positiva, deberían replantearse algo. Es decir, por ejemplo, mi caso, yo tengo que entrenar, ¿vale? Ya sea correr, ya sea coger la bici, nadar o hacer pesas, yo tengo que entrenar. Si yo estoy 5 días, no te digo 15, si estoy 3 días, ahora que no me escucha mi mujer, sin entrenar, yo me lo noto. O sea, yo tengo un síndrome de abstinencia a la hora de trabajar, a la hora de mi carácter, a la hora de dormir y necesito. En ese sentido, yo lo noto. ¿Debería ser preocupante en ese sentido? O sea, ¿debería buscar una alternativa y debería buscar precisamente ese periodo adrede de abstinencia para poder controlarme? ¿O no estaríamos hablando en ese aspecto de lo mismo? Bueno, en estos casos también yo creo que no hay solo un criterio, ¿no?, de Mm, diagnóstico. Hay varios y tampoco se trata ahora
Mm, digamos, en esta charla, ¿no? Podamos hacer a ya, bote pronto, pues colgarte claro, un diagnóstico y decir, oh, ya. pues sí, Claudio, tienes esto, Estás ¿no? enfermo, Claudio. Claro, tienes que hacer algo, ¿no? Pero Mm, eh, digamos que hay otros síntomas que suelen aparecer asociados, ¿no? También, por ejemplo, si tú de repente abandonas otras actividades placenteras mm, en favor del entrenamiento, pues a lo mejor tenemos que pensar que quizás está pasando algo también, ¿no? Oye, pues cosas que antes te gustaban, de repente las abandonas y solo piensas en entrenar. O abandonas responsabilidades personales. Dejas de ir al trabajo porque te la pasas también entrenando y tal. O te empiezas a obsesionar, por ejemplo, también con el peso, con la alimentación. Digamos que tampoco hay un criterio determinante, ¿no? Para hacer un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico es algo más serio que a veces hay que evaluar en varias sesiones y hay que atender a diferentes aspectos, ¿no? Pero a mí como profesional, por ejemplo, lo que más me interesa, si alguien viene y me dice, mira, yo experimento un malestar tremendo con esta conducta, ¿no? vale. Los programas que yo llevo, por ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo, aunque he trabajado todo tipo de conductas adictivas, actualmente, pues los 3 programas que tengo, alcohol, tabaco y pantallas. Gabriel, mira, pues me pasa que cada vez que salgo a una cena o quedo con unos amigos, por mucho que me proponga no beber alcohol, acabo bebiendo alcohol. Aunque esa persona no sea alcohólica, si me pide ayuda para eso, pues evidentemente le ayudo. De hecho, yo actualmente no trabajo con personas con problemas de alcoholismo porque entiendo que Mm, quizás necesitan otro tipo de programas, ¿no? Diferentes a los que yo tengo en este momento, sino que me dirijo más a personas con una vida normalizada. O alguien me dice lo mismo con las pantallas. Oye, que es que se me va la mano con las pantallas constantemente y a mí esto me genera un malestar. Bueno, a mí no me importa si esa persona tiene una adicción, si es simplemente una dependencia, si es simplemente un momento puntual de su vida. A mí lo que me importa es que me pide ayuda y vamos a trabajar para solucionarlo, ¿no? Es decir, que estoy muy encima en este sentido de las etiquetas, ¿no? mm, No, no es lo que más me importa, ¿no? Ahora, sí me parece interesante, antes de empezar a trabajar, evaluar un poco el grado de problema, porque eso a mí claro. me da un poco el mapa del terreno, ¿no? Por donde vamos a caminar. Incluso a veces, pues hay que derivar a otros profesionales, porque yo evidentemente, pues digo, mira, esto, pues quizás pensábamos que simplemente se te iba la mano de vez en cuando con las copas y es que necesitas una intervención un poquito más amplia que la que yo te puedo ofrecer. Bueno, pues para eso está el trabajo en red y derivamos a otros profesionales y estupendamente, vamos. O sea que para mí realmente el diagnóstico me sirve un poco para eso, ¿no? Para hacerme un poco el mapa. Ya si es una adicción, si es una dependencia, si es simplemente un momento, pues no me importa, como te digo. No es lo que más me interesa y creo que a la persona pues realmente tampoco lo debería de interesar. Mm. ¿Crees que estas problemáticas que has comentado, ¿no? Pues el alcohol, las pantallas, el tabaco, y yo, si me permites, también me gustaría introducir, añadir la pornografía, cada vez tiene más adicciones, es decir, más adictos, mejor dicho? ¿Las adicciones crees que van a más o que van a menos últimamente, bajo tu Bueno, experiencia? yo creo que vivimos en una sociedad adicta, claramente. O sea, lo creo así, ¿no? Y además creo que se fomenta eso. Es decir, las pantallas evidentemente están diseñadas para que pasemos el mayor tiempo posible dentro de ellas. Es su modelo de negocio. Cuanto más tiempo estemos pegados a la pantalla, mejor nos conocen y su negocio, su modelo de negocio se basa en eso, en conocernos, en obtener datos que nosotros regalamos voluntariamente y, y evidentemente se fomenta eso. Y hablo, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Esto puede llamar la atención, pero las redes sociales funcionan exactamente con los mismos mecanismos que el juego patológico. Es decir, Facebook o Instagram funciona igual que una tragaperras, tienen absolutamente los mismos mecanismos. Lo que pasa es que sumados a la inteligencia artificial y la gran capacidad de recopilación de datos, con lo cual son incluso más precisas para engancharnos. Entonces, por ahí sí lo veo. Cuando te refieres al porno, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que
La pornografía se basa también en que la persona cada vez necesita estímulos más potentes para tener las sensaciones que a lo mejor tenía en un momento inicial. Entonces, también provoca eso, ¿no? El que cada vez se busquen estímulos más fuertes, que cada vez necesites estar más tiempo, que cada vez... Entonces, al final sí, se fomenta tener adictos. En muchos sentidos, y en esto coincido un poco con Roberto Saviano, no sé si el Mm, autor de Gomorra, ¿no? Que él dice, sí, tiene una cita que él dice que la mafia es el capitalismo sin reglas, sí. ¿no? Y bueno, pues el capitalismo, cuando las reglas son flexibles, juega muy fuerte y busca eso, que estemos continuamente consumiendo, cuanto más mejor, porque bueno, es en lo que se basa, en un crecimiento constante y siempre ascendente. Sí, también se le junta, creo yo, ¿no? Corrígeme, que en ese sentido somos facilones y que estamos Evidentemente. predispuestos, ¿no? A que un estímulo, ¿cómo le llamaba Esteban Larronde? Pues supranormal o supernormal, un estímulo tan potencialmente adictivo, junto a esta esperanza que tiene el ser humano o esa necesidad de alcanzar eso, pues creo que es una mezcla, lo que tú decías, que es muy difícil salir de ahí, muy fácil entrar, e imagino que también tiene que ser difícil darse cuenta de cuando una persona empieza a tener esa adicción. Tú cuando te llegan, por ejemplo, las personas, normalmente están en los primeros niveles, ¿es al principio o es cuando ya llevan tiempo, ya cuando son conscientes, es cuando ya ha pasado bastante Bueno, tiempo? yo en mis programas, los que te comentaba, ¿no? El del tabaco, el Sí, alcohol o las pantallas, tengo la ventaja de que cuando alguien se pone en contacto conmigo ya tiene un nivel de motivación muy alto, ¿no? claro. Ya tiene un nivel de conciencia muy alto, ¿no? El tabaco, bueno, pues afortunadamente cada vez la gente es más consciente, ¿no? De lo que Mm, supone. Y sí que es cierto que las personas que me llegan suelen ser personas ya de mediana edad. O sea, personas jóvenes, nadie me pide ayuda para dejar de fumar, ¿no? Entonces, ya es cuando empezamos a preocuparnos por los cánceres, por los infartos, ¿no? Por ese tipo de cosas. Pero sí, lo cierto es que yo tengo suerte en ese sentido de que son programas que voluntariamente una persona dice, bueno, esto me está dando problemas, hasta aquí ya hemos llegado, pues voy a pedir ayuda. Entonces, por ahí soy afortunado. Pero es cierto que hay otro tipo de conductas adictivas y otro tipo de contextos donde efectivamente puede ser más complicado, ¿no? Lo que decía antes, a nadie le gusta sentirse adicto, a nadie le gusta sentir que ha perdido el control sobre algo. A veces es difícil reconocerlo, ¿no? Un poco también pues porque pues somos los últimos a veces en enterarnos, a veces tiene que venir claro. alguien desde fuera, ¿no? Y decir, oye, ¿qué te está pasando esto? ¿No te das cuenta y tal? Y evidentemente lo primero la negación, ¿no? Siempre A como, mí no, pero, a mí ¿qué no. dices? No, pero el yo controlo, ¿no? Famoso de, hombre, pero Mm, esto lo tengo controlado y tal. mm, Y entonces sí que a veces, en ciertos contextos, sí que hay que hacer pues otro tipo de intervenciones, ¿no? Donde hay que ayudar a la persona a esa toma de conciencia que a veces, bueno, pues es trabajosa, ¿no? Y luego, bueno, hay que pensar que hay adicciones pues que causan muchísimo dolor, ¿no? No solo por el tema de que sea la persona que se está haciendo daño, sino también porque conlleva también pues pérdidas económicas importantes, problemas de comportamiento, incluso agresividad, incluso bueno, otro tipo de, incluso problemas legales, ¿no? Hay delitos asociados. Entonces ahí, pues, a veces pedir a las personas cercanas que tengan paciencia, que la persona tiene que hacer una toma de conciencia mm. progresiva, que hay que acompañarla en esa toma de conciencia, bueno, pues a veces hay que acompañar también a las familias en esos procesos que nunca son fáciles, ¿no? Por eso digo que yo con los programas que tengo me considero muy afortunado en estos momentos porque sí, he estado muchos años, digamos, en primera línea, ¿no? Con adicciones y en contextos muy complejos, pero afortunadamente ahora pues me puedo permitir elegir y,
y estoy en una situación que la gente viene con niveles de conciencia muy altos y que facilitan mucho el trabajo en este sentido. Claro, imagino que será mucho más fácil trabajar con alguien que ya va a ti y sabe que tiene ese problema a una persona que le tienes que decir tú, oye Exacto, fulanito, oye fulanita, tienes claro. un problema con esto y imagino que lo primero, lo que tú dices, ¿no? Es la negación. Pues respecto a eso, Ujú. en primera persona o los que somos papis, mamis, los que tenemos hermanos, ahí habría alguna manera para detectar primero en nosotros o seguro o Ujú. segundo en los que nos rodean si empieza a haber una adicción? ¿Podríamos hacer alguna estrategia, alguna autoevaluación en caso de primera persona o una evaluación a los que nos rodean para saber si están ya con conductas adictivas? Sí, claro. Yo creo que un poco lo que decía antes, ¿no? O sea, si de repente has intentado no mirar la pantalla, ¿no? Bueno, pues hasta tal hora no miro la pantalla y no soy capaz. Bueno, pues eso ya tenemos que decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Si he intentado ponerle solución y aún así no soy capaz. Si de repente las cosas que más me interesan están aparcadas porque ya todo se me va, ¿no? En esa actividad. O siento malestares, o estoy buscando como loco la ocasión propicia para, ¿no? Pues para lo que sea, pues para conectarme, para tomar una copa, para encender el cigarrillo, para, bueno, pues todo eso son señales de que algo no está yendo bien, ¿no? Y si resulta que eso nos genera malestar, pues yo creo que ya no necesitamos nada más. Eso cuando refiriéndome en primera persona. Ujú. Refiriéndote a los hijos, un poco lo mismo, ¿no? De repente tus hijos, que espero que no, pues abandonan esas cosas que tanto les gustan, ¿no? Y están más centrados en otras cosas. Eh, las mismas situaciones, ¿no? Podríamos decir. Quizás si hablamos de sustancias, podríamos tener otros indicios, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia. Si de repente el grupo de amigos con los que anda ha cambiado, si de repente su forma de vestir, ¿sabe? Asociándose a un determinado aspecto, ¿no? Ujú. Que pues puede ser los chicos que, ¿no? Que ya están con primeros consumos y que de repente se igualan en la imagen, que empiezan a frecuentar esos contextos, han cambiado su círculo de amigos, de repente las cosas que les gustaban ya no les interesan. Claro, aquí se solapan cosas, ¿no? Que pueden ser típicas de la adolescencia, ¿no? En esa búsqueda de identidad, pero es cierto que es en la adolescencia donde tenemos que estar un poco pendientes, ¿no? Donde pueden iniciarse también estas conductas de riesgo. Y sobre esto también diría algo, ¿no? Que aunque es algo que asusta, tampoco conviene, digamos, dramatizar ni alarmarse, ni preocuparse en exceso, sí preocuparse, evidentemente, porque también es típico de la adolescencia que pueda haber consumos experimentales, ¿no? Que haya una curiosidad, ¿no? Pues, por el cannabis, por determinadas sustancias, por el alcohol, por los efectos, tal, y el chico o la chica pues necesiten pues un poco experimentar esas sensaciones. A veces esos consumos experimentales no pasan de ser eso, un simple consumo experimental. Y aunque hay que prestarle atención, tampoco hay que revestirlos de una gravedad excesiva, porque a veces eh, vuelvo un poco a la pregunta inicial, ¿no? No hay ninguna necesidad de crear estigmas donde no los hay. A veces hay que tratar las cosas con un poco de normalidad, ¿no? Y acordarnos también de qué nos pasaba cuando éramos adolescentes, ¿no? Y las curiosidades que sentíamos y las cosas que buscábamos, porque forma parte también del proceso de convertirse en adulto, ¿no? Ese tipo de experiencias. Precisamente en eso, Gabriel, vamos a pararnos un segundo de la adolescencia. ¿Crees? Es que mientras comentabas esto, le he dado vueltas a mi época de adolescente, el ambiente que yo me movía, o ahora mismo en el instituto, ciertos tipos de alumnado que tienen a lo mejor pues un tipo de contexto y a lo mejor mi pregunta era, ¿hasta qué punto crees que un adolescente que empieza
a probar y a consumir, pues por ejemplo, que hablamos, ¿no? Pues a lo Ujú. mejor ya pornografía, alcohol, tabaco u otras drogas, ¿es más aleatorio, es más fortuito o le influye mucho el contexto que tenga problemas personales, problemas familiares? No sé si me puedes dar un porcentaje, que imagino que no, pero ¿influye? Y si influye, ¿cuánto peso le darías a ese contexto negativo para que entienda la gente a la hora de que un adolescente empiece a probar o a consumir cierto tipo de sustancias? Bueno, digamos que la adicción o el consumo de sustancias siempre es multifactorial, ¿no? Obedece a diferentes factores. Pueden ser factores de personalidad, factores psicológicos, sociales, bueno, hay un montón, ¿no? de aspectos que pueden influir y nunca sabemos exactamente el, el porcentaje, ¿no? exacto de los ingredientes, podemos decir, ¿no? Como si fuera una receta de cocina. Mm, Ahora bien, hay factores biológicos, ¿no? Puede haber una predisposición genética también, ¿no? Pero yo creo personalmente que el contexto influye mucho. Y yo creo que un contexto muy empobrecido eh, no suele llevar a nada positivo, ¿no? Quiero decir que cuanto más enriquecedor sea el contexto, menos probabilidades habrá de que una persona recurra a sustancias. ¿Qué motivo tendría alguien, ¿no? para recurrir a sustancias si su entorno es estupendo, su contexto es estupendo? Para mí las sustancias o las adicciones en general tienen una función para la persona. Es como yo lo entiendo. Cumplen con una función determinada. Entonces, cuando se recurre a ellas, es buscando soluciones muchas veces, ¿no? A determinados problemas o a determinadas emociones que no se saben manejar, bueno, a determinadas carencias. El contexto, para mí, fundamental. Sobre esto hay un experimento muy curioso, y no sé si tu pregunta iba por ahí, que son los experimentos en los años 70 de Bruce Alexander, que el famoso parque de las ratas, sí. Mm, que bueno, casi todo lo que sabemos hoy en día de las adicciones todavía hoy, ¿no? Están basados en experimentos con ratas, ¿no? En cautividad. Se coge las ratas, se las mete en una jaula, se les suministra una sustancia y vemos mm, lo que pasa, ¿no? Y se ha investigado sobre eso. Evidentemente, lo más alarmante que pasaba en esas investigaciones era que las ratas pues consumían morfina hasta morir. Pero Bruce Alexander dio un pasito más y dijo, bueno, claro, cogemos una rata, la aislamos, la metemos a una jaula y hace esto. Pero ¿qué claro. pasaría si las ratas, que son animales sociales, exactamente igual que los seres humanos, vivimos en un contexto, ponemos a la rata en un contexto social enriquecedor, le ponemos alimento, le ponemos juegos, juguetes, atracciones, no sé qué, no todo lo que le gusta a las ratas, lo ponemos en la jaula y ponemos morfina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que un porcentaje significativamente bajo se hacía adicta a la morfina, ¿no? Entonces, Bruce Alexander estuvo mucho tiempo trabajando con esto y sacó unas conclusiones muy interesantes, ¿no? De cómo el contexto social puede influir a la hora de desarrollar una adicción. Y creo que muchas veces se ha subestimado esto, ¿no? Y eh, todo esto lo comento así porque es un tema que me apasiona y tanto que yo incluso en mis programas intento trabajar mucho con el contexto, ¿no? Una de las cosas que llama mucho la atención cuando alguien se pone en contacto conmigo, por ejemplo, para dejar de fumar, dice, Gabriel, pero ¿cuándo voy a empezar a dejar esto? ¿Cuándo ¿Cuándo empezamos? empezamos, no? Porque realmente yo no empiezo quitando cosas, no empiezo quitando tabaco, sino que empiezo introduciendo cosas en la vida de la persona. Porque entiendo que le va a ser mucho más fácil soltar el tabaco si tiene otras cosas en las que apoyarse. Entonces, digamos que es un proceso simultáneo. Y bueno, personalmente a mí me da resultado y creo que una de las claves de que las personas se mantengan también en la abstinencia, ¿no? Se mantengan sin fumar, ¿no? Es que tengan una vida que compensa, que vale la pena.
una vida en la que saben resolver sus problemas sin necesidad de evadirse o de taparlos con un consumo o con una conducta adictiva. Entonces, creo que a lo mejor me he enrollado un poco, pero creo que he No, no, intentado no. responder a tu pregunta. Sí, porque has tocado un tema vamos, me gusta mucho porque si lo he entendido bien, a ver, yo te pongo contextos, pues, ¿no? De, por ejemplo, conocidos o alumnos que tengo, que a lo mejor me siento a hablar con ellos, ostras, ¿tú qué haces fumando? ¿Tú por qué fumas? A los 16, 17. Y si los escuchas, dices, ostras, es que en el fondo hasta lo entiendo. ¿Vale? Tiene un contexto, tiene una vida Claro. delicada, problemas familiares graves, y entonces, claro, no se lo digo, pero por dentro digo, bastante que solamente fumas y no has hecho otra locura porque habría que ver a otra persona en tu lugar lo que hubiera hecho. Entonces yo, claro, me imagino que a esa persona le dices, que es lo que me han comentado. Mira, profe, lo único que me gusta es llegar, me pongo mi partida a la PlayStation y me fumo mi cigarro, me fumo mis porros y es lo único que me gusta en el día. Claro, si a esa persona le quitas el tabaco, le quitas la sustancia y es lo único que tenía para salir de esa vida que no le está yendo bien en este contexto, pues yo comprendo que desde fuera es fácil, ¿no? No fumes, no bebas, no Claro. utilices pantallas, pero esa persona va a ser difícil que se mantenga. Pero tú, si he entendido bien, lo que haces es intentar que esa dopamina y luego esa oxitocina, ese placer y esa, digamos, esa adicción, que haga otra actividad que también le llene, que pueda ser Exacto. entrenar, estar en un equipo de fútbol, ir al gimnasio y ponerse fuerte, o me estoy inventando cosas, o escribir un libro, o pintar, lo que cada uno quiera. Y cuando esa segunda actividad le llene, sí que será fácil, ¿no? Quitar el tabaco, el alcohol, o las pantallas, o lo que fuera, pero que siga manteniendo, ¿no? Esa conducta Exacto. de hacer algo en pro de esa segunda actividad, que sea entrenar Tiene o algo ser... a lo que agarrarse, algo en lo que apoyarse, ¿no? Es un poco eso. Y a veces, pues sí, es un proceso de descubrimiento y de ensayo-error, ¿no? Porque no siempre se atina a la primera. Pero fíjate, esto estabas hablando y me viene a la cabeza, por ejemplo, el modelo de prevención islandés, del que también soy un auténtico fan, ¿no? Yo no sé si eh, bueno, no sé si tenías pensado hablarme algo de prevención, bueno, pero estamos ahí, ¿no? Un poco Sí. en ese terreno. Eh, Islandia tenía unos problemas gravísimos, sobre todo con el consumo de alcohol, pero en adolescentes. Alcohol y drogas, pero gravísimos. Y bueno, provocaba hasta muertes, porque entre otras cosas, los lugares donde los chicos se juntaban para hacer botellón, pues era en los puertos, cerca del mar, se caían, se ahogaban, morían congelados. Bueno, era un auténtico desastre lo que tenían allí, ¿no? Y además unos porcentajes de consumo tremendos. Bueno, pues en pocos años, relativamente pocos años, han conseguido reducirlo a prácticamente cero. No digo cero porque siempre hay un porcentaje, pero lo han reducido considerablemente. Y lo han hecho con un modelo que a mí me parece maravilloso y que además están exportando a otros países como un modelo de prevención consistente precisamente primero en la investigación, ¿no? A mí eso me parece fundamental, ¿no? Lo primero que hicieron fue, bueno, vamos a coger datos, vamos a ver qué es lo que está pasando y por qué está pasando. Y entonces las universidades, las universidades se implicaron, ¿no? En la investigación. Y bueno, pues llegaron a una serie de conclusiones. Dijeron, oye, pues si es que si los chicos solo tienen esta posibilidad de ocio los fines de semana, pues evidentemente se agarran a esto. Pero, ¿qué pasaría si tuvieran oferta de ocio más amplia? ¿No? Empezaron a investigar. Y lo que hicieron fue una cosa. Las investigaciones, que a mí me encanta lo que hicieron, fue que no simplemente se dedicaron digamos, a investigaciones frías y analizar datos, sino que se dedicaron a hablar con padres, madres, con los propios chicos, ¿no? Un poco con todos digamos, con todas las partes implicadas de la sociedad, ¿no?
profesores, empezaron a sacar muchísima información, muchísimos datos. Bueno, y los chicos de repente empezaron a decir cosas muy interesantes, ¿no? Como que si hubiera actividades deportivas, pues estaría muy bien. Como que si tuvieran ellos límites concretos por parte de sus padres, que también estaría muy bien. O sea, demandaban límites. Como que si hubiera pues determinadas, como diría, determinados talleres, pues por ejemplo para aprender a ligar, para aprender a relacionarse, en lugar de tener que recurrir al alcohol, ¿no? Por ejemplo, para entrar a una chica, por ejemplo, un chico, Claro. ¿no? Pues no, oye, ¿cómo hago para acercarme a una chica? ¿No? Y empezaron a plantear un montón de cosas interesantes. Y bueno, de aquí salió un modelo de prevención basado sobre todo en, en la creación de un montón de talleres por personal altamente cualificado, no solo en la materia que impartían, sino también empezaron a preparar a profesionales para abordar, ¿no?, determinadas situaciones emocionales o determinadas conductas de los adolescentes, con lo cual se ha metido un montón de dinero en la prevención al final, ¿no? Los monitores no simplemente estaban pues enseñando fútbol o atletismo o cómo ligar, ¿no?, entre ellos, sino que también estaban entrenados para detectar determinadas conductas, para saber cómo intervenir, a qué profesionales derivar, llegado el caso. Bueno, evidentemente fue un trabajo muy serio y muy riguroso y, y ha dado muchísimos frutos. Una de las cosas que ha llamado muchísimo la atención de este modelo islandés de prevención, que es una cosa así como muy llamativa, hay vídeos en YouTube, ¿no? Podéis buscar información o en Google, eh, el toque de queda. O sea, los adolescentes decidieron que, oye, que quizás qué pinta un adolescente a ciertas horas en la calle. Y cuando Sí. se pregunta a los padres cuál creen que es la hora más adecuada para que los chicos estén en casa, resulta que los padres ponen una hora más generosa que los propios jóvenes. Que los propios hijos. ¿Sabes? O sea, son los hijos quienes dicen, no, hombre, pues yo creo que a las 10 y a lo mejor los padres estaban diciendo a las 11, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a pactar una serie de cosas y a pactar entre educadores, padres e hijos, evidentemente. Y bueno, y eso acaba dando un resultado estupendo. Una de las medidas preventivas que a mí me pareció asombrosa, ¿no?, y que se ha demostrado que tiene una eficacia tremenda, hacer una comida juntos al día. Mm. Sin pantalla, sin televisión, sin una comida juntos al día para hablar, para poner en común el día, ¿no? Y una de las cosas, yo asistí también a un taller en el que se nos explicaba, ¿no?, el modelo irlandés. Una de las cosas que se decía es, claro, pero si vas a comer con tu hijo no, y vamos a poner en común el día, no empieces diciéndole, ¿qué tal te ha ido en el instituto? De mal. No, mal. Vamos a empezar hablando de nosotros, ¿no? Y vamos a empezar diciendo, oye, pues hoy en el trabajo me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o me he encontrado a no sé quién. Vamos a empezar hablando nosotros, tomando la iniciativa y perseverando en este comportamiento, veremos cómo las cosas se normalizan y de forma natural el propio adolescente acabará compartiendo también sus cosas. No se siente fiscalizado, sino que entiende que hay un apoyo y que se pueden compartir cosas. Bueno, pues esa comida juntos al día parece ser que ha tenido unos efectos preventivos asombrosos. Y para mí tiene todo el sentido. Es un espacio de comunicación, realmente. Sí, imagino que cuando más cómodos estén todos los comensales, ¿no? Pues será más Claro, fácil que a lo mejor comenten algo que si se sienten, como decías, fiscalizados, decir, no me voy a atrever a decirle a mi claro, padre o mi madre X o Y porque me estaban preguntando y se le ha subido una ceja con cara de mala leche y ya va a ser, me va a dar la comida, me va a dar la claro. cena, va a haber un castigo, pero si veo, ¿no? Que él reconoce fallos. Hablando con David Bueno, en la entrevista, que ahora te quiero comentar a ver si van por aquí los tiros, hablaba también eso, ¿no? Que se viera el adolescente como comprendido, con esa empatía Claro, con los que lo escuchamos y
aunque te entren ganas en ese momento de echarle la bronca o tal, pues tragarte no eso y decir, bueno, me voy a esperar y que él no se desahogue, se desfogue y te dé más información. Y respecto a esto de David Bueno, más o menos nos comentó en la entrevista que viene aparte del cerebro, el estriado, donde, digamos, se acumulaban ciertas emociones en los adolescentes muy, muy, muy fuertes, y es por eso era el motivo donde algunos pues tenían ciertas conductas que le gustaban actividades de riesgo, otros ocupaba ese estriado el deporte si les gustaba mucho, y que algo que me llamó la atención, que quiero unir con tu charla, es que decía más o menos que ese estriado tenía que estar ocupado por algo, que no podía estar vacío y más en esas edades. Entonces, él hablaba de fomentar el deporte y la actividad física como medio preventivo para que si un alumno, una alumna, un adolescente, mejor dicho, está ese estriado ocupado en el fútbol, en el vóley, en el gimnasio, en lo que fuera, te estabas asegurando que iba a dejar menos opciones, menos hueco a que se colara en ese estriado una adicción a la pornografía, al alcohol, a las drogas o al tabaco. ¿Va más o menos por aquí con lo que estás diciendo tú, pero de manera preventiva también? Sí, yo creo que sí. Yo evidentemente esa parte tan técnica Bueno, no la conozco tanto, pero lo que sí tengo claro empíricamente es que eso es así. Que evidentemente cualquier actividad que sea importante para un joven tiene una función protectora. Vamos, yo mismo lo tengo clarísimo, yo soy un caso, a mí el deporte, la música, la lectura, me protegieron en contextos a veces muy complicados cuando era adolescente, ¿no? Pero aparte de eso, pues es lo que hablaba un poco antes, ¿no? De los bueno, creo que no hablaba de esto, hablaba de factores de riesgo, que son los factores que pueden predisponer, ¿no?, a que se desarrolle una adicción, pero también hay factores de protección. Y los factores de protección pues tienen que ver mucho con todo esto, con en qué familia me he criado, cuál era el estilo de crianza, qué actividades me gustan, tengo hobbies, cómo es mi grupo de amigos, cómo es mi barrio. Pues todo eso son factores de protección que van a ayudar a que nunca se desarrolle una adicción. Y luego, fíjate, eh, lo que es mi trabajo, o lo de cualquier persona que se dedique a la intervención, ¿no?, en conductas adictivas, consiste básicamente en reducir los factores de riesgo todo lo que se pueda y potenciar al máximo todos los factores de protección. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que me estás comentando y le doy todo el sentido. No tengo tanto dominio como probablemente David Bueno, seguro que no, ni mucho menos, pero me encaja perfectamente, claro que sí. bueno, pero si David Bueno como neurocientífico es una teoría y tú como educador social lo vives en la práctica y al final es lo mismo, me parece que sale reforzada esta idea, Sí, sí, sin duda. porque al final, bueno, a lo mejor me das una colleja, pero yo siempre tengo una frase, o por lo menos es una intuición que tengo mía. Yo creo que todos somos adictos a algo, o potencialmente adictos, es decir, yo veo mi entorno, y ya sea algo bueno o algo malo, aunque sea adicto a trabajar, adicto a hacer obras sociales, adicto a ayudar a los demás, pero es un poquito lo que comentábamos antes. No conozco a nadie, a lo mejor yo estoy haciendo una mala observación de la persona, ¿vale? No me quiero poner flores ni mucho menos. Pero yo siempre digo, aquella persona que parece desde fuera, que no tiene ningún, no adicción, porque está sonando esta Sí, palabra, sí. pero sino una conducta que le gusta mucho algo, que repite mucho algo, me ha pasado en dos o tres ocasiones y han sido dos o tres veces, precisamente, las que al cabo del tiempo se han descubierto que esas dos o tres personas tenían cosas ocultas que no habían salido a la luz y he podido decir con familiares o con amigos, mira, fulanito menganito que lo poníamos como el más equilibrado, el más Sí, tranquilo, sí. fijaros por dónde ha salido. ¿Estoy diciendo una barbaridad absoluta de que cada uno tenemos nuestra adicción o nuestras conductas más exageradas con algún tema? ¿O estamos realmente codificados para tener una tara en el sentido de no, ya sea la lectura, ya sea la música, ya sea estudiar, estar con la familia, entrenar, lo que sea?
A ver, yo no sé si lo sabes, pero si no te lo voy a decir yo ahora, los adictos siempre son los demás. O Ah, sea, bueno, claro, o seguro. sea, entonces, Sí, entonces, ya hablando desde ese punto sí, de sí. vista, pues, no, bromas aparte, ¿no? Yo creo que sí, que todos tenemos conductas adictivas. Yo, de hecho, no me gusta hablar demasiado de adicción, no es que no me guste, prefiero hablar más de conductas adictivas, porque conductas adictivas tenemos todos, ¿eh? Y estoy levantando la mano, ¿no? Claro, ¿quién no se ha pegado una maratón de series de Netflix? ¿Quién no se ha pasado pegado una pantalla? ¿Quién no? Bueno, pues lo que Mm, tú dices, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en cierto sentido, ¿no? Que todos tenemos comportamientos por los cuales se cuela o se puede colar, ¿no? Una conducta adictiva. Y hace poco, y lamento no saber decir de dónde saco esto, pero oí a alguien decir que, por ejemplo, las tecnologías explotan muy bien nuestros fallos, ¿no? Entonces decía, el que es tendente a la pereza, pues tiene su Netflix. Y el, que, y el que tiene tendencia al orgullo tiene su Instagram, ¿no? mm. La vanidad, ¿no? Pues su Instagram. Y el que tiene la lujuria, pues el porno. Entonces, bueno, que evidentemente todos tenemos nuestras carencias y, y, evidentemente por ahí se pueden colar, ¿no? Muchas conductas adictivas. De ahí a que sea algo patológico, bueno, pues un poco lo que decía al principio, ¿no? Pues quizá no hay que alarmarse tanto, pero bueno, en el momento en que es algo que nos molesta, pues oye, pues quizás hacer una curita detox, ¿no? Vamos a hacer un detox de pantallas, ¿no? O vamos a hacer una temporadita de abstinencia de alcohol, o bueno, lo que sea, cada uno lo que crea que le está generando pues más malestar, ¿no? Mira, precisamente ese detox, bueno, pues yo desde hace un tiempo llevo un diario y yo mismo o sea, yo me hacía trampas al solitario. Claro. Yo llegaba y ponía, mira, pierdo mucho tiempo en redes sociales, las estoy mirando en el móvil, soy consciente de que hay que mirarlas mucho menos, voy dando consejos a todo el mundo de redes sociales Uh-huh. bueno, ya llevamos más de 3 cuartos de hora de entrevista, así que espero que mucha gente no me esté escuchando, pero yo reconozco, yo he llegado a pasar lista en el instituto, decir a los alumnos que calentaran nada, 2 minutos, que den 2 vueltas, y en esos 2 minutos he sacado el móvil Yeah. para mirar en Twitter porque uno me había... Y fue un momento de darme cuenta y decir, o sea, das vergüenza. O sea, estoy en mitad de mi trabajo. Espero que no me escuche ningún inspector de educación ni el director del instituto. Y entonces ese día dije, bueno, tengo que hacer por lo menos un detox, ¿vale? Tengo que hacer, bueno, entonces me quité las redes sociales del móvil, digo, me lo voy a quitar una semana. Te reconozco que el primer día era, pues me sentía como raro. Solo me lo dejé en el ordenador. Pero fue una sensación realmente tan placentera que dije, ostras, es que me voy a quitar todo. Ya me quité hasta WhatsApp del móvil. Lo tengo solo en el ordenador. Eh, la pregunta es, y ahora no lo vuelvo a poner en el móvil y he quitado todas las notificaciones ni el correo. Sí, Bueno, tú sí. ya has visto que hablas conmigo que tardo en contestar, ¿vale? Sí, Mucha sí, sí, gente, sí. Claro, mucha sí, sí. gente, mucha gente se mete conmigo porque tardo en contestar. Digo, ya, pero es que si no, lo hago egoístamente. O sea, Claro, sí, sí, sí. me quito las notificaciones porque no sé controlarlas. Yo O sea, tampoco las tengo, me he dado evidentemente. cuenta que las redes sociales son más fuertes que yo. Y me he dado cuenta que las notificaciones son más fuertes que yo. Yo pensaba que controlaba hasta que no. Entonces, por ejemplo, ese detox que tú comentabas, ¿no? Ese síndrome de abstinencia, ¿crees que es bueno hacerlo primero para trabajar, ¿no? Y para fortalecer? Y segundo, para darte cuenta que quizás tengas a mano la solución y no te habías dado cuenta. Porque, a ver, la solución no ha sido borrarme de las redes sociales, sino ha sido No, claro. dejarla en el ordenador. Y yo ahora mismo, cuando llego de trabajar y me pongo, digo, ostras, tengo 25 minutos. Sé que estos 25 minutos tengo que mirar las redes sociales. Si quiero publicar, tengo que publicar, pero se acota todo al tiempo que tengo. ¿Eso ayuda? ¿En ese sentido ayuda un detox para el síndrome de abstinencia darte cuenta si puede ser tu solución o no debería por qué ir por ahí los tiros? Sí, sí, bueno, yo creo que todo lo que estás comentando vas muy bien encaminado. Creo que no me vas a necesitar, no vas a necesitar de mi servicio. Pero yo incluso iría
algún paso más allá, ¿no? Yo creo que has hecho dos cosas inteligentes, como es, vale, quito los estímulos del teléfono, por un lado, y por otro lado, has limitado también los espacios, ¿no? Que a mí eso me Mm, parece mucho más interesante mm, que limitar el tiempo, porque el tiempo, la percepción del tiempo es muy elástica, ¿no? mm. Decimos, no, pero si solo he estado 5 minutos, ya, 5 minutos, ¿no? Y luego nos sorprendemos cuando llegan las horas, ¿no? Que se ha estado a lo mejor mirando la pantalla, ¿no? Entonces, en cambio, el espacio es mucho más objetivo, ¿no? Si yo limito la consulta de las redes sociales a un espacio, a un contexto determinado, tengo mayor control normalmente, ¿no? Y tú lo has hecho, en cierto modo, ¿no? Diciendo, ¿no? El WhatsApp solo lo voy a consultar en la web, a través del ordenador, ¿no? Mm. Pues estás limitando el espacio también. Y me parece muy inteligente. Por otro lado, daría un paso más y es que qué función está cumpliendo, ¿no? El uso de la pantalla Claro. en esos momentos. Y si en el momento en que tú detectas cuál es la función que cumple, puedes buscar una alternativa saludable, ¿no? Que evidentemente pasa algo, ¿no? Que no te va a dar el chute de dopamina que, que estás buscando, porque eso no hay nada que lo iguale, no va a haber nada que iguale esa sensación. Pero bueno, sí se puede encontrar algo que se parezca bastante, que la sensación no sea tan intensa, pero que en cambio, y como punto a favor, tenga efectos más prolongados, ¿no? Yo suelo decir que muchas veces un encuentro con un amigo tiene unos efectos en el tiempo que duran años. En cambio, Claro. mirar una pantalla, pues es ese instante, ¿no? Ese pico de intensidad que como viene se va, ¿no? Entonces, bueno, Mm. renunciamos a la intensidad, pero al cambio podemos abrazar quizá ¿no? Mm. cómo se prolonga en el tiempo, ¿no? Claro. Pues si hay gente que ha llegado hasta aquí y dice, ostra, vale, pero lo mío es de pantallas, o lo mío es de pornografía, o lo mío es del alcohol, o lo mío es de tabaco, ¿podríamos hablar de tratamiento, ¿no? Porque más o menos creo que de prevención me parece a mí que has dado consejos, ¿no? Y contextos que pueden ser extensibles, ¿no? A cada una de Sí, las adicciones, o quizás otras que a lo mejor, que estoy seguro que hay, que no hemos nombrado, pero sí que me gustaría, para aquellos oyentes que en primera persona lo tengan, o lo tiene su pareja o un familiar, a lo mejor están más preocupados en el tema ya del tratamiento. ¿Podrías hablarnos un poquito de cada una de estas cuatro adicciones? ¿Cuál sería? Imagino que no puedes profundizar en cada una de ellas porque evidentemente, sería son temas imposible, complejos, sí. temas complejos, pero podríamos ir una por una, si te parece bien, para que si hay algún oyente que está en una de esas adicciones, sepa más o menos por dónde poder empezar para tratar. Ya una vez que ya tenemos ese problema, ¿cómo podría por lo menos empezar a tratar? ¿Te parece que lo hagamos así cada una? Sí, bueno, ¿Sí? Aunque sea a grosso modo. en realidad yo baso todos mis programas los baso un poco en lo mismo, ¿no? En la misma Ujú. metodología, ¿no? Ajá, vale. A ver, lo primero que yo hago es que yo trabajo fundamentalmente con hábitos, ¿no? Y con los comportamientos. No hago terapia, no soy un profesional de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? Que me pueda meter Mm, pues a recetar fármacos o a hacer una terapia, bueno, no por poder podría, pero no me mm, parece que sea mi campo, ni me parece ético ni responsable tampoco por mi parte. ujú, Entonces yo me centro sobre todo en la reeducación, ¿no? Y desde ahí, pues mis programas están un poco basados en todo esto que hemos ido hablando, ¿no? A lo largo del programa. En primer lugar, yo diferencio varias fases, ¿no? Entonces, tengo una fase más, podríamos decir, más motivacional, que me parece que es necesaria, ¿no? Fortalecer un poco las motivaciones de la persona, resolver un poco esa ambivalencia que es tremendamente lógica, ¿no? Probablemente si alguien está ahora pues pensando, pues yo con el alcohol o yo con el tabaco o con las pantallas debería hacer algo,
pues probablemente está en una ambivalencia que por un lado dice, pues sí, debería, porque esto no me conviene y estaría muy bien que yo pudiera hacer otras cosas, pero por otro lado diría, bueno, pero lo mío no es para tanto, porque al fin y al cabo, ¿no? Ese, digamos, el angelito y el diablillo, ¿no? Que están siempre ahí, ¿no? Dando una de cal y otra de arena. Entonces, en una primera fase, yo lo que intento, bueno, no solo una primera fase, sino evidentemente a lo largo de todo el programa, digamos que fortalecer esos aspectos que mueven a la persona al cambio, ¿no? Y hacer un poco hincapié, que haya un poco de reflexión de cuáles son los motivos por los que yo quiero este cambio, porque esos van a ser los que finalmente lleven al éxito, ¿no? E incluso a permanecer, ¿no? En ese nuevo comportamiento, ¿no? En ese nuevo estilo de vida. A partir de ahí, pues evidentemente hay que poner límites, ¿no? A esa conducta problemática, a eso que nos da problemas. Entonces hay que empezar a enfrentarse en cierto modo y yo diría en ciertos casos de forma gradual, ¿no? Por ejemplo el tabaco, lo trabajo de forma gradual y no lo hago por un capricho, lo hago porque hay una serie de investigaciones que dicen que si una persona reduce un 30% de la ingesta de nicotina semanal, apenas nota síntomas negativos del síndrome de abstinencia. Entonces, claro, hay gente que me dice, no, pero yo prefiero dejarlo de golpe. Digo, bueno, sí, se puede dejar de golpe, pero te vas a pegar cabezazos contra el techo, vas a pasarte a lo mejor semanas durmiendo mal, saqueando la nevera. Entonces, no hay ninguna necesidad de pasar esos malestares. Lo podemos hacer de forma gradual, que, hombre, un cierto esfuerzo pues va a tener que exigir por tu parte, pero no va a ser lo mismo que ese salto tan abrupto, ¿no? Entonces, muchas veces ese descenso tiene que ser gradual. En el caso de las pantallas, en cierto modo también lo hago así, aunque de una manera mucho más informal, ¿no? O en el caso del alcohol, pues también, ¿no? Tenemos que fijar también unos máximos, ¿no? Es decir, oye, por encima de esto quizás para ti ya sería demasiado. Bueno, pues vamos a poner estos máximos y se pactan, ¿no? Yo todo esto lo voy haciendo, mi trabajo es más bien de acompañar a la persona, donde yo lo único que hago es poner luz, ¿no? En determinados momentos del trayecto. Y por último, una vez que se ha trabajado pues, esa abstinencia, hemos un poco apuntalado, ¿no? La abstinencia, quedaría la parte que es para mí más importante y aquí creo que me animaría incluso a dar un truco para diferenciar programas serios de los que no lo son, que es la prevención de recaídas. Yo creo que cualquier programa serio tiene que contemplar la prevención de recaídas, tiene que dar herramientas a la persona para que sepa exactamente qué hacer en el caso de que se produzca una recaída. Entonces, eso para mí cierra un poco el círculo, ¿no? Cuando una persona ha hecho todo esto y tiene herramientas en su caja de herramientas para afrontar lo que pueda venir, bueno, pues yo creo que es un programa que puede funcionar muy bien, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo, ¿no? Cuando alguien me dice, es que hay tal método experimental, digo, vale, genial. ¿Tiene prevención de recaídas? Porque la recaída está ahí, es algo que puede suceder, ¿no? Entonces, te explican cómo hacer o qué vas a hacer en caso de que haya una recaída, entérate de eso. Si ese método contempla la prevención de recaídas, me parece que es medianamente serio, que está hecho por profesionales que entienden lo que es una adicción y cómo afrontarla. Si no, pues lo pongo un poco en duda. Claro, completamente de acuerdo. Y el papel, comentabas antes, el papel de los fármacos, aquí, bueno, aquí han estado Sí. psicólogos, psiquiatras, por ejemplo, Ramón Nogueras es el primero que comenta, o Eva Garnica que hablaba, que obviamente el fármaco tiene su papel, pero que muchas veces con adicciones o en depresiones se han sobre recetado o se le ha dejado demasiado peso al fármaco y no tratar pues con terapias ya sea cognitivos conductuales o de hábitos o lo que sea. ¿Hasta qué punto para ti dar un fármaco a una persona
y no trabajar los hábitos, el contexto, como tú dices, tiene muchas opciones de recaídas. Claro, yo parto de la base de que yo lo que creo es que los programas que funcionan son los programas biopsicosociales, que parten de un modelo Mm. biopsicosocial, ¿no? Que atiende aspectos biológicos, aspectos psicológicos y aspectos sociales. Entonces, no tengo nada en contra de los fármacos. Creo que pueden ser una ayuda en determinados casos, ¿no? Personas que tienen unos niveles de ansiedad muy altos o incluso que puede ser un apoyo pues, para manejar determinados efectos desagradables del síndrome de abstinencia. No tengo nada en contra de eso. Pero yo personalmente no soy partidario de usarlos. Primero, porque no soy médico y no puedo recetar, esa es una de las razones, pero por otro lado, creo que si se puede probar otras alternativas antes, que no pasen necesariamente por la ingesta de fármacos, y esas alternativas funcionan, pues creo que eso que nos ahorramos. No hay ninguna necesidad de introducir sustancias en el cuerpo que pueden ser innecesarias. Entonces yo siempre creo que es preferible probar lo que tú dices, ¿no? Trabajar con otro tipo de metodologías, con tipo conductuales, cambio de hábitos, pues lo que cada profesional un poco con lo que trabaje, porque yo creo que sí, que es algo que se puede evitar. Ahora bien, ¿es necesario en algún momento? Pues para eso están. O sea, no tengo nada en contra tampoco, no las demonizo. Y de hecho, sé que están dando muy buenos resultados, por ejemplo, en el caso del tabaco, eh, el uso de determinados fármacos, los famosos, el bupropion, todacitam, bueno, constantemente salen fármacos nuevos y sé que, bueno, que la gente está dejando de fumar, ¿no? Y que evidentemente le funciona. Pero creo que le funciona no gracias al fármaco, sino gracias a muchas otras cosas, a un efecto combinado de, de muchas estrategias que se ponen en juego. Y, personalmente es lo que creo, ¿no? Yo creo que no existe el fármaco milagro como no existe la terapia milagro, ¿no? Y tiene que haber vamos a ver, creo que la adicción es un problema tan complejo que se tiene que abordar desde diferentes ángulos. No basta simplemente una pastilla. Ojalá, ¿no? Yo sería el primero, yo cerraría mañana el Claro. chiringuito, ¿sabes? Diría, no, mira, vete al médico porque te dan esta pastilla y genial, y acabaríamos con el problema. Pero creo que si existimos otro tipo de profesionales, ¿no? Que estamos aportando soluciones es precisamente porque la solución farmacológica tampoco es infalible. A mí me llega gente pues que ha fracasado, ¿no? Con el tratamiento farmacológico, ¿no? Y bueno, pues evidentemente había que prestar atención a otros aspectos. Ya que nos hemos buscado enemigos en el mundo ¿Tú farmacológico, crees que vamos a... sí? ¿Tú crees que sí? ¿O... Sí, bueno, ya luego con los comentarios ya te digo, pero es que ahora me quiero buscar enemigos en el otro. Me gusta. Soy, soy un tipo polémico. Por lo que comentas, puede ser también que aquella persona que va a hipnosis, que va a acupuntura, por ejemplo, a tratamiento para dejar de fumar, va con una motivación, le hacen un tratamiento a priori hipnótico y sale con una serie de pautas y que, lo digo porque algún amigacho lo ha tenido yo. Y yo, claro, no controlo estos temas ni por asomo, pero yo decía, mira, te han enseñado la zanahoria, te han engañado, entiéndeme, Sí, sí, te sí. han propuesto otras terapias además, vas a empezar a entrenar, vas a empezar a pintar, vas a cambiar la dieta, vas a levantarte antes, te vas a dejar por la noche de acostarte tan tarde. Y además te han propuesto que te van a reducir 20% o 15% a la semana el tabaco. Claro, ha cambiado tantísimos hábitos y está haciendo cosas que le Claro. gustaba y antes no las hacía y empieza a ir al gimnasio y empieza, lo estoy inventando, ¿vale? Ir al Sí, sí, sí. gimnasio, ir a correr, ir a jugar al fútbol, ir a jugar al pádel, pero esas personas achacan que han dejado de fumar a la hipnosis. Y claro, yo, bajo mi ignorancia, porque ahora habrá haters que me van a escribir que hacen hipnosis, me van a llamar de ignorante para arriba, los farmacéuticos me van a decir antes que soy un magufo, pero bueno, ya como no cobro por esto, me da igual. Es posible que precisamente es lo que tú comentabas, es decir, está cambiando tantos hábitos que se puede coger a esos otros hábitos y se puede dejar el tabaco. Lo que pasa que se lo está achacando
a la hipnosis, a la acupuntura o a cualquier terapia, no me estoy metiendo con ninguna No, terapia. no, Una no. terapia X, que ojalá fuera la solución, una terapia de 30 minutos, psicólogo, psiquiatra, médico, herboristería, Sí, sí. me da Yo, igual yo mismo. Sí, sí. ciencia, pseudociencia, educador social, Sí, sí. profe de educación física, me da igual, Sí, cualquier sí. persona que en media hora lo haga. Es posible que comparte la lectura que tengo, te busca los mismos enemigos que yo o no. Sí, sin duda los comparto y no me sorprende, ¿no? Yo sabía dónde venía y no, no me sorprende. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero incluso, a ver, yo conozco casos, esto es real, ¿no? Gente que ha dejado de fumar porque el cura de su pueblo Mm, lo bendijo y ¿no? Pues quizá de otra época, ¿no? También lo tengo que decir, ¿no? En otros contextos rurales y tal, pues es que esa era la terapia que tenían al alcance. Y gente que dejaba de beber, simplemente porque el cura le echaba una bendición y tal. Claro, eso es lo que la persona creía, pero evidentemente en su día a día ponía en juego una serie de estrategias tremendas. claro, Pero ¿a qué achacaba el mérito? Pues evidentemente a la bendición, ¿no? claro. Hay un poco es así, ¿no? Y realmente creo que es bueno que sea así. Incluso la gente que me dice, he dejado de fumar yo solo, de la noche a la mañana. Y yo siempre pregunto, ¿y cuántas veces lo intentaste? Porque eso es porque esa es la clave, ¿no? Pues normalmente me dicen, pues mira, lo dejé a la tercera. Digo, vale, pues entonces necesitaste pasar por dos recaídas para aprender Mm, todo lo que tenías que hacer para que la tercera tuviera éxito, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un aprendizaje que muchas veces no es consciente, esa base de ensayo-error, de pequeños cambios, claro, gente que dice, claro, yo si dejo de fumar no puedo tener el tabaco en casa. Bueno, pues ya has aprendido algo, ¿no? Pero mm. se llega muchas veces por aprendizaje, por pura experiencia, se llega a las soluciones. Yo, de hecho, siempre digo, es una frase que repito muchísimo, que yo todo lo que sé de intervención en conductas adictivas lo he aprendido de personas con problemas de Claro, adicción, ¿sabes? claro, Luego claro, es claro, cierto claro, que claro. me he formado mucho, he estudiado mucho y todo lo que quieras, pero a la hora de intervenir, quien nos dice a los profesionales a qué se enfrentan el día a día es la persona que padece el problema. Entonces, evidentemente que sí, que se puede llegar uno por su cuenta y riesgo y muchas veces sin ser muy consciente de lo que hace, pero evidentemente ha hecho un montón de cosas, ha tenido que hacerlas y lo mismo para mantenerse. Completamente. Eh, no sé si también lo compartes, pero, por ejemplo, yo les llamo buenos placebos. Buenos placebos, si vas a cualquier Uh -huh. terapeuta, aunque tú creas que la terapia en sí no es, fisiológicamente no puede ser la solución a una lesión, a una patología, a una adicción, a un problema, pero si no tiene efectos perjudiciales y al final va a hacer por ese efecto placebo que mejore, para mí es una buena terapia. Es decir, el ejemplo de la hipnosis, ¿vale? No sé si se ha quedado claro que no soy demasiado, no Bueno, tengo demasiada fe. yo ahí Pero, por ejemplo, hago un matiz dime, con la hipnosis. Yo ahí eh, haré un digo matiz. hipnosis, digo Sí, sí, acupuntura, sí, sí. digo algo que a lo mejor que diga la gente, bueno, en media hora voy y me No, cura no, muchos males, eso muchos no, males. eso va a ser Eh, difícil. claro, claro, o sea, me refiero a extremismos, Sí, ¿vale? sí, sí. A extremismos. La Entonces, terapia milagro, vamos a decir. correcto, sí, mira, muy bien, mejor, así me busco menos enemigos. Entonces, si una persona va a una terapia milagro y lo único que le va a costar es dinero, me refiero, si no corre peligro su salud porque tiene una enfermedad grave y demás, dice, no, no me voy a tratar y pues eso, me van a echar agua bendita y me voy a curar. Ostras, mira, es que o te tratas la patología que tienes o en semanas puedes, te puede costar peligro tu vida. O tengo una apendicitis y me dan, oye, Sí, tío, vete al hospital porque si claro, no, claro. peritonitis y mueres. Sí, sí. Entonces, si quitamos esas cosas y la persona va y va a hacer ese cambio de chip, ese cambio de hábitos y va a mejorar, yo para mí es una terapia completamente exitosa. Y ahora me vuelvo a echar en contra al mundo médico y farmacológico y digo, a ver, si a mí esta persona va a una terapia milagro y esa terapia milagro hace que la persona salga motivada, se va a levantar pronto, se va a cuidar la alimentación, va a meditar, va a empezar a entrenar, va a dejar de fumar, pues a mí como si va y le echan agua bendita o hace el pino del Claro. Sí, revés, sí, sí. al final es exitosa y estaría justificado. ¿O no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, vamos a ver, yo soy un profesional que siempre digo que
cualquier profesional que ayude a una sola persona, para mí tiene justificada su presencia en el mercado. Entonces, yo no voy a ser quien vaya contra nadie, ¿no? A mí todo el mundo que tenga intención genuina de ayudar y pueda hacerlo, me parece muy bien, si a alguien me sirve, ¿no? Ya los métodos, yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo, me pueden parecer más discutibles, menos rigurosos, lo que sea, pero bueno, con que le ayude a una persona, me parece que tiene justificado ahí su presencia, ¿no? Claro. Siempre y cuando, con esos límites que tú comentas, ¿no? De poner en riesgo a la persona, ¿no? Y ahí, yo, por ejemplo, sí, incluso a nivel, ayer lo hablaba, ¿no? Con una persona, a nivel, por ejemplo, de salud mental. Terapias como el EMDR, que por poner ¿no? un ejemplo de tendencia últimamente, que bueno, hasta donde yo sé tiene su rigor científico, su validez, pero creo que quien la practique debe de saber muy bien lo que hace y sobre todo saber muy bien eh, cómo afrontar los problemas que puedan surgir en la terapia. Es decir, la persona no puede salir peor de lo que entra. Eso, partiendo de eso, ¿no? Que para mí son las líneas fundamentales, ¿no? Es decir, bueno, tiene que haber estos mínimos. A partir de ahí, claro, puede haber mucha gente que ayude de muchas maneras. Y lo que siempre decimos, tú antes hablabas del deporte como elemento fundamental. Vale, no es terapia, pero puede ser muy terapéutico. Vale, muy bien, tenemos algo a lo que agarrarnos. Te funciona, aunque estés una temporada bien y luego recaigas. Bueno, pues a lo mejor hay que pensar en otro tipo de cosas. Pues solo con el deporte no nos ha bastado. Pero sí, evidentemente yo creo que podemos tirar de muchas cosas a las que agarrarnos. Y como tú dices, por ejemplo, otra cosa, el tema de la religión que mencionaba antes, ¿no? La gente que con la bendición del cura deja de fumar. Me parece genial, pues está muy bien. Ahora bien, si fiamos todo a eso, pues quizá o la gente que tiene la fe a la que agarrarse, ¿no? Porque dice, pues mira, yo tengo además de todo lo que tú me das de herramientas para afrontar esto, pues además tengo la fe que para mí es un apoyo. Pues me resulta tan lícito como el deporte. ¿Sabes? Porque cada uno tiene sus apoyos y sus recursos. Y entonces, como tú dices, cualquier cosa que te funcione, adelante, utilízala a tu favor. Quizás la dificultad es, puede ser nociva a largo plazo. Bueno, pues eso ya serían otro tipo de debates, ¿no? Mm. Tus respuestas de hoy, Gabriel, hubieran sido distintas hace 10 o 15 años con la experiencia que tenías entonces, y crees que serán distintas dentro de otros 10 o 15 años porque acumularás más experiencia. Espero que sí. Espero que sea así, que dentro de 15 años no solo más experiencia, sino más conocimiento y yo estoy abierto a nuevas cosas que puedan surgir, evidentemente, intento estar en continua formación, entonces si surgen nuevas tendencias, espero que pueda hacer muchos matices sobre lo que hoy he hablado. Ahora bien, en esencia, yo creo que hay cosas que están ahí, ¿no? Hay cosas que van como muy por lo menos es lo que intento, ¿no? Muy a lo que es la esencia del ser humano, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Con el cuidado de nuestro contexto social, de nuestra salud mental, de nuestros hábitos saludables, todo eso yo creo que es algo que tiene que permanecer. Probablemente hace 15 años, pues quizá no le daría tanta importancia a algunas cosas como le doy ahora, ¿no? Probablemente. Pero en esencia yo creo que me mueve el mismo espíritu. ¿Te puedo preguntar qué no valorabas hace 10 o 15 años o no le das tanto peso que ahora sí? Bueno, pues creo que, por ejemplo, esto que te acabo de comentar, ¿no? La importancia que tienen nuestras conductas cotidianas, ¿no? Muchas veces he minimizado el peso y yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? En realidad, todo el mundo lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Eh, la fuerza de los pequeños hábitos, ¿no? Básicamente, ¿no? El decir,
bueno, pues esto si no lo hago hoy, pues no pasa nada. Esos darnos permisos, el dejar de hacer pequeñas cosas. Esto es algo que he aprendido y sobre esto tengo una anécdota, igual me extiendo demasiado, pero No. tengo una anécdota muy curiosa que muchas veces la cuento y llama la atención, ¿no? Yo recuerdo trabajando con una persona que había tenido una recaída después de muchísimos años y me decía, ¿sabes? Me decía la persona, no era algo que era uno de esos aprendizajes, ¿no? Que yo adquiero a través de las personas. Me decía, ¿sabes dónde empezó mi recaída? Dice, el día que dejé de afeitarme. Y claro, digo, ¿cómo el día que dejaste de afeitarme? Pues sí, el día que dejé de afeitarme, pasó que al día siguiente me vi en el espejo y dije, bueno, pues hoy tampoco me afeito. Y dice, y el tercer día que ya no me afeitaba, ya mi aspecto era otro en el espejo. Y luego, ¿sabes lo que hice? Pues dejé de hacer la cama. Y luego, ¿sabes lo que hice? Dejé de hacer... Y entonces me explicó toda una cadena, ¿no? de conductas que al final solo podían llevar a un lugar, ¿no? Y es que el día que se mira en el espejo y entra en su casa y dice, vivo como un adicto, como vivía hace X años, lo único que me separaba del consumo era un paso. Y era cuestión de tiempo que lo diera. Me lo explicó de forma tan gráfica que creo que eso fue uno de los grandes aprendizajes, ¿no? El dar la importancia a esos pequeños hábitos, ¿no? De hecho, hay un libro famoso, ¿no? Hazte la cama, de un antiguo Navy Ah, SEAL que hablaba no lo la, conozco. importa- pues la importancia de la disciplina y hablaba que es muy importante que nada más levantarte, te hagas la cama, Uh -huh. pero no por el hecho de hacer la cama, sino para que todos los días no falles en pequeñas cosas, en pequeños hábitos. Uh -huh. Y es, creo, justo lo mismo, pero digamos del prisma Exacto. opuesto, ¿no? Es el Todo lo camino en correcto. diferentes sentidos. Eso es, todos los días te hacer la cama, entonces ya tienes unos hábitos, una rutina, una disciplina y sabes que no puedes fallar. Pues ya, en el caso que te afeites, porque hay gente que no se afeita, obviamente. Sí, no, Oye, claro, me hago la cama, me evidentemente. afeito, voy a entrenar, hago la compra, entonces no te sales, ¿no? de esa estructura y estás en esa rueda positiva. Muy bien, Gabriel. Pues si hay alguien que le gusta eh, cómo divulgas y lo que dices, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues mi página web, libredehumos.com, y ahí pues doy la posibilidad de suscribirse a mi newsletter, que es cómo me comunico básicamente con mi comunidad, ¿no? Y no utilizo redes sociales, sí que las he tenido activas, pero me he apeado completamente porque primero por coherencia personal y segundo porque realmente no me encontraba cómodo, nunca me acabé de encontrar cómodo en las redes sociales. Pasado Mm. quizá la primera etapa, ¿no? de luna de miel Mm. que creo que todos tuvimos. Recuerdo mi época de tuitero, por ejemplo, pero es la única manera ahora mismo, ¿no? A través de la página web, que es www.libredehumos.com. Vale, perfecto. Pues nada, si alguien quiere contactar con Gabriel, ya sabe dónde está y serán los demás, porque yo no tengo adicciones, así que ahora mismo cortamos la entrevista y me voy a entrenar. Vale, vale. Muy coherente todo, sí. Ha sido un placer que te pases por el podcast. Te mando un abrazo muy fuerte, Gabriel. Igual, Claudio, todo un lujo, de verdad que sí. Gracias.